Hola, 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 ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Inversiones del Sur. Vamos a hablar de economía. Tenemos un invitado especial, el señor José Luis Esper. Hablamos con el diputado, por supuesto, de todo lo que se viene en el Congreso. Por supuesto que hablamos de economía y hablamos de rebelión fiscal. El diputado llama a no pagar los impuestos si el Estado no te da la contraprestación que te ha prometido, ¿sí? Si no cumple su parte del contrato. Muy interesante charla que tuvimos con el economista y diputado. Dale. Bueno, José Luis, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy buen día. ¿Cómo va? Gran Bien, bien, saludo para bien. ustedes, la producción y la audiencia de Bahía Blanca. José Luis, gracias por estos minutitos que tienes. Sabemos que tiene un día bastante complejo en el día de hoy. Bueno, ha apretado el acelerador José Luis Esper, quiero decir, desde cárcel o bala hasta rebelión fiscal. Hoy muchos de los servicios que debería brindar un Estado elefantiásico, le robo la palabra, bueno, no se estarían dando. Usted habla de una rebelión fiscal, de no pagar los impuestos. Sí, en realidad yo hablé de rebelión fiscal en un par de casos particulares y de todo caso particular que se dé, obviamente la rebanco, particularmente con las tasas municipales. Sí, La tasa es un pago que el contribuyente hace a cambio de una contraprestación por parte del Estado. Si esa contraprestación no se da, la tasa municipal no hay que pagarla, porque uno paga para que le den un servicio. Es como cuando uno paga por comprar un sachet de leche, o cuando paga por un celular, o cuando paga por un auto. Uno entrega plata, en el caso de las tasas, contra un servicio muy concreto que le tiene que otorgar el municipio. Por ejemplo, no sé, agarramos la tasa red vial. En los campos uno tiene que recibir como contrapartida de parte del municipio que le mantengan los caminos rurales. Si los caminos no rurales no lo mantienen, no hay que pagar la tasa. Entonces no es una rebelión fiscal hacia tonta, hacia loca, sino simplemente ejercer el derecho que nos da la Constitución de rebelarnos contra aquellos que atentan contra la Constitución. Y aquel intendente que le roba la plata al contribuyente es atentar contra la democracia. Un intendente no puede robarle la plata al contribuyente, hay que empezar a poner las cosas como realmente son. Si a uno le cobran en un municipio una tasa, la tasa tiene que ser devuelta bajo la forma de algún bien público, si no, no hay que pagarla. Sí, aliento toda rebelión fiscal de las tasas municipales cuando los municipios no nos dan como contraprestación lo concreto y lo que que ha generado la causa de la tasa. estamos hablando, por supuesto, del malgasto que la verdad abunda. Dijo el presidente Milei que nos esperan, en realidad lo decía antes de asumir, nos vamos a tener los primeros 6 meses muy duros. Acaba de Mm. afirmar que durante marzo y abril serán los peores. Es donde supuestamente uno podría tocar fondo, ¿no? Está claro que el presidente no miente, en realidad siempre le ha hablado de frente a la sociedad. ¿Aguanta la sociedad? ¿Hasta cuándo va a aguantar la población? Hay mucha gente que Bueno, está con estos números de inflación, estos números de pobreza, estos números de indigencia, la verdad es que mm, pasándola mal. ¿Cuánto puede aguantar la sociedad? ¿cuánto puede aguantar? No lo sé, pero es importante que aguante porque la alternativa es 10 veces peor. Acá lo que tenemos que tener en mente, lo que tenemos que meternos en la cabeza, que Argentina se está tratando de salvar de una mega crisis que puede ser un Rodrigazo, una hiperinflación, para los más jóvenes el 2001-2002, o sea, estamos salvando, ¿no?, de una hecatombe, ¿no? O sea, por eso salvarse de una hecatombe no es una cosa fácil ni gratis para los justos. Los pecadores la están pagando porque acá hay un gran ajuste de lo que es la política. Hay un ajuste en las transferencias a provincias, hay un Sí. ajuste en la intermediación de los planes sociales. Lamentablemente, como consecuencia que no se aceptó el cambio en la fórmula previsional en la ley ómnibus, eh, los jubilados están pagando el pato de la boda también. Pero la política está ajustando como nunca en 40 años. Y además es importante tener presente que todo esto se está haciendo para poder tener una luz al final del túnel y no que la luz sea un tren que viene de frente, sino realmente ver una luz en serio. Es importante equilibrar las cuentas públicas para que no haya emisión monetaria y no haya inflación, que es el peor impuesto a los pobres. Esto es central en la política económica del gobierno. Acá, en la primera etapa de la política económica del gobierno es matar al peor impuesto que hay,
que es la inflación, que es un impuesto que no es legislado y además es lo más regresivo que hay. A eso apunta la política económica del gobierno, además de evitar una megacrisis. Yo creo que hay que ser conscientes de eso. Bueno, estamos conociendo un poco en consonancia con lo que venía diciendo usted, estamos conociendo cosas terribles, cajas oscuras, financiamiento de la política que lo único que hace era empobrecer a la sociedad. Está claro que faltará luego la parte de la justicia, que digo que tome cartas en el asunto, y estará el Congreso también con algunas herramientas, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, el Congreso no solo tiene la potestad de presentar sus propios proyectos de ley, sino que además están los proyectos de ley que el presidente o que el Ejecutivo envía al Congreso, ¿no? Mi expectativa es que haya proyectos eh, más chiquitos que la ley ómnibus, que la ley bases, que hasta el kirchnerismo no tenga que votar. No sé si me ocurre, pero se pueden trabajar en el Congreso y le repito, hasta el kirchnerismo lo votaría, como por ejemplo eliminar las multas, ¿no? Y extender el periodo de prueba, en fin. Sí, yo creo que el Congreso va a tener un gran trabajo durante este año, ¿eh? La política tiene que pensar solo bajo la forma de bienes públicos. Y hay ciertos bienes públicos que solamente la política los puede dar, o el Estado los puede dar, como por ejemplo la diplomacia, la seguridad, la educación básica, la salud básica, la defensa, la seguridad. Todos esos bienes públicos los tenemos que dar los políticos. No hay otro que lo pueda dar en la sociedad si no es de los políticos desde el Estado, ¿no? Bueno, claramente cuando la ley ómnibus cae, se quita la posibilidad de que estas cosas se empiecen a llevar adelante, o muchas de ellas. Eh, Seguramente habrá una nueva oportunidad. Ya mismo está hablando el ministro Caputo. Muchachos, si ustedes necesitan el pacto fiscal, primero hay que aprobar la ley. Y veremos, veremos. Yo creo en el espíritu de Alberdi, de un país auténticamente federal, donde las provincias financien con recursos propios. Tenemos que discutir cuáles son los recursos propios, sus propios gastos, que el Estado federal sea lo más chiquitito posible, que las provincias sean un poco más grandes y que donde la vida de los argentinos se desarrolla, que son los municipios sean bien, bien grandes, en el sentido que tengan realmente autonomía, que recauden hasta impuestos los municipios. Por ejemplo, ¿por qué motivo el inmobiliario residencial y rural lo recauda la provincia? Claro, Lo tienen que recaudar los municipios. Si digamos, nadie mejor que el intendente municipal para recaudar los impuestos de las casas donde viven los bahienses, por ejemplo, o de los campos que están cerquita de la ciudad de Bahía, ¿no? Así que yo creo que los intendentes deberían recaudar sus propios impuestos, no tasas, eliminar todas las tasas y vivir de impuestos, que parte de esos impuestos, la provincia puede recaudar algunos impuestos, por ejemplo, podría recaudar patentes, podría coparticipar parte del IVA, podría recaudar su propio impuesto a las ganancias. En la Constitución Nacional, el 75.2 dice que los impuestos directos, la nación solamente puede recaudarlos de manera transitoria, pero los impuestos directos son básicamente la provincia como ganancias. Imagínense la provincia de Buenos Aires lo que sería si pudiera recaudar su propio impuesto a las ganancias, lo voy a andar claro. comparticipando lo que las ganancias de las empresas de la provincia dan a otras provincias en las cuales no se recauda nada como Formosa o Chaco. Yo creo que la Constitución es bien federal. Acá se ha entendido mal lo que es la coparticipación. La coparticipación es simplemente que hay impuestos que por su naturaleza conviene que lo recauda la nación. Pero en ningún lado de la Constitución está escrito que tiene que redistribuirse ingresos fiscales con la coparticipación. Nada, nada de eso está escrito. Ahora, como acá se tergiversa todo, hemos Claro. terminado haciendo una coparticipación que le saca probablemente a los pobres de las provincias ricas para dárselo a los ricos de las provincias pobres, ¿no? José Luis, le agradezco muchísimo por su tiempo. Sabemos que tiene trabajo, lo liberamos, ¿eh? Un placer, Un un placer, nos placer. vemos. Hasta pronto. Gran saludo a todos los bahienses. Chao. Gracias. Chau, chau.